Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Contacto Informativo este viernes 14 de junio del 2019. Mi nombre es Helen Terán. Y mi nombre es Jorge Torres, bienvenidos a la información que tenemos el día de hoy en este viernes ya 14 de junio del año 2019. Y pues para entrar en materia tenemos una entrevista muy interesante. El día de ayer el Universal emitió un trabajo periodístico que habla sobre, bueno, el título es atractivo porque se llama el silencio entre la violencia. Son los 10 estados que guardan silencio ante los homicidios, y para eso tenemos en la línea a Esteban Román, que él es el autor de este trabajo del Universal. Esteban, muy buenos días. Buen día, a sus órdenes. Bueno, pues para que nos cuentes de qué trata este trabajo y sobre todo qué es lo que está reflejando, porque vivimos en un país cada vez más violento. Se acaba de cerrar un trimestre y nos dan a conocer que es el más violento de todos los tiempos. Claro, pues lo que tuvimos como objetivo es averiguar cómo está influyendo el silencio que se ejerce sobre los periodistas o la autocensura que se intenta ejercer sobre los periodistas por parte del crimen organizado. Lo que queríamos era medirlo, porque es un tema del que siempre se ha hablado, pero pues nunca nadie lo ha medido, qué tan grave es, dónde se concentra, cuándo ha subido y ha bajado. Entonces, lo que hicimos fue aliarnos con Google, que es la base de datos más grande del país, bueno, del mundo, y junto con ellos, utilizando inteligencia artificial, tomamos una muestra de 340,000 notas a lo largo de 14 años, de los últimos 14 años, y lo comparamos con los homicidios que han ocurrido en ese mismo tiempo, es decir, noticias sobre homicidios versus homicidios, para ver cuáles de ellos habían sido reportados en este periodo de tiempo. Y lo que encontramos, bueno, entre los varios hallazgos que se hallaron, fue que en 10 entidades de las 32 del país, en este último año, en 2019, en lo que va de 2019, bajó el número de noticias que se reportaban respecto de los homicidios que se habían cometido en ese mismo lapso. Es decir, no necesariamente esto significa que baje el número bruto, pero si lo imaginamos como una carrera entre dos personas, digamos, homicidios que van en un carril y periodistas en otro intentando registrar lo que pasa con los homicidios, la velocidad en que uno corre, es decir, los homicidios, aumenta, mientras que la que va del otro carril, que son los periodistas registrándolo, bajó la velocidad en que iba registrando estos homicidios. No sabemos por qué, no queremos aventurarnos a decir en todos los casos es por autocensura o en todos los casos es por presión política, por ejemplo. Eso será una segunda parte de la investigación, pero lo que sí tenemos certeza es que en un tercio del país no se está reportando todo lo que ocurre en términos de asesinatos. Ahora, ¿qué está pasando en estos estados? ¿Qué estados son? Son estados que tal vez, bueno, sé que lo estás mencionando que en una segunda parte, pero son estados que acaban de cambiar de gobierno, son estados en donde hay más presencia del crimen organizado. Sí, no hay una constante en todos, porque por ejemplo tenemos entre esos estados a Nayarit, a Guanajuato. Sí son estados donde ha habido mayor presencia del crimen organizado en estos últimos meses, aunque el nivel de homicidios varía mucho. Guanajuato, por ejemplo, ha empeorado mucho la situación en estos últimos 2 años. Sin embargo, tenemos también en esa lista a Guerrero, que si bien no le va nada bien en términos de seguridad, bajó el número de asesinatos respecto de los 3 años previos. Entonces, más bien, son diferentes las razones. Lo que sí podemos decir que es la constante en estos 10 estados es que la violencia no ha dejado de ser el factor principal de muerte en esas entidades. Y algo interesante que sí podemos decir es que a mitad de sexenio pasado, el silencio, y también en el sexenio de Calderón, el silencio se encontraba principalmente concentrado en los estados del norte. Uno lo podía encontrar prácticamente solo en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, y ahora se está moviendo hacia el sur.
es decir, ya tenemos entidades como Veracruz o entidades como Quintana Roo. Quintana Roo particularmente es el caso más grave, porque es en donde más crecieron los homicidios en 2019 y sin embargo es donde más cayó el número de noticias respecto de esos homicidios. Entonces las razones son diferentes, pero lo que sí podemos decir como constante es que se mueve geográficamente este silencio del norte hacia el sur. Oye, Esteban, ¿qué tanto ayuda también que, bueno, actualmente tengamos a la mano redes sociales donde la gente pues puede reportar desde lo que pasa en su colonia, lo que pasa en su estado, Sí. lo que pasa en algún punto, pero también las cifras que se reportan a instituciones como INEGI y también el Sistema Nacional de Seguridad, donde pues están las cifras duras, ¿no? ¿Qué tanto ayuda Sí, sí. también estas tres situaciones? Sí, es parte de la razón por la que hicimos homicidios y no otros delitos. Es realmente el único dato confiable que hay en términos de delincuencia en el país, porque es más difícil ocultar un cuerpo, que es lo que utiliza INEGI para registrar homicidios. A un cuerpo corresponde un homicidio registrado. En cambio, pues cualquier otro delito, por ejemplo, secuestros, que ha estado muy en boga últimamente, es algo que depende de cómo lo mides, es denuncia, es encuesta en donde la gente dice si ha padecido o un familiar lo ha padecido, entonces son cifras en donde varía mucho y no hay una certeza real de cuántos secuestros hay, por ejemplo, o de cuántos robos. Homicidio, en cambio, sí es algo que se tiene muy preciso y por eso tomamos esa como base de medición. Y de las redes sociales, sin duda, es un factor muy importante. Esa parte no la podemos medir, lo que nosotros medimos fueron notas en internet. Noticias en redes sociales es muy complicado porque depende de tomar todas las redes y de pedirle directamente a las empresas, como podría ser Facebook, que proporcionen esa información, y por contener datos personales, ahí es complicado, pero lo vamos a intentar. Dependerá que Facebook y Twitter principalmente quieran soltar esa información sin comprometer datos personales. Esteban, ¿por qué es importante esta investigación? ¿Por qué es importante saber que los estados están callando el número de homicidios? Es importante saberlo, porque esto nos da pistas para investigar más adelante de la razón de este silencio. Sobre todo, hay baches de información que podemos encontrar, por ejemplo, en 2012 y 2013. Eso es algo muy interesante. Encontramos muchos estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, de hecho, está entre ellos, en donde por alguna razón entre 2012 y 2013 cae la proporción de noticias respecto del número, del crecimiento de los homicidios. No sabemos por qué justamente en ese periodo de tiempo. Es lo que en esta segunda etapa, que esperamos salga en septiembre, vayamos a las redacciones, a los periódicos, a las televisoras, a las páginas de internet, hablemos con los periodistas y averiguemos qué es lo que pasó en ese periodo de tiempo, que de pronto dejaron de informar con la misma intensidad sobre homicidios. Eso, en consecuencia, lo que nos dará es un informe más preciso de saber de qué depende la libertad de prensa en este país, de qué depende de que de pronto los periodistas dejen de informar sobre el delito más grave que tenemos registrado, que son los homicidios. Muy bien. Pues ahí está la información, Esteban. Te agradecemos mucho la atención esta mañana y pues estamos en contacto. Claro que sí, a sus órdenes.